Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hoy vamos a seguir trabajando con el curso de Access 2016 y eh, hoy empezamos con un tema que es fundamental a la hora de crear una base de datos. Este tema hace referencia a las tablas. Las tablas es el elemento principal de una base de datos. En las tablas se pueden ingresar datos de forma ordenada y sistemática. ¿Cuál es el proceso para crear una tabla en Access 2016? Nos encontramos acá en nuestra base de datos que está vacía. Nos vamos a crear, la pestaña crear, y dentro de crear seleccionamos tabla. Le damos clic allí en tabla y él ya nos ha creado una tabla con el nombre tabla número 1. La tabla tiene dos elementos o partes en las cuales podemos trabajar. La primera parte es la vista diseño y la otra es la vista hoja de datos. La vista diseño, en la vista diseño se establecen los campos y el formato de los datos que va a tener nuestra base de datos. Allí ingresamos cuáles son los campos que va a tener la base y qué tipo de datos va a tener, se van a ingresar en nuestra base de datos. Y tenemos la vista hoja de datos. La vista hoja de datos permite ingresar los datos a la tabla. Una vez que se haya creado la tabla y se hayan creado los campos con los cuales vamos a trabajar, nos pasamos a vista de hoja de datos y allí es donde empezamos a ingresar la información en la tabla. Para ello vamos a hacer una tabla y nos vamos primero a la vista hoja de diseño. Al ubicarnos en vista de diseño, él nos está solicitando que guardemos la tabla. En nuestro ejemplo le vamos a decir que nuestra tabla se va a llamar pacientes. Y al darle guardar ya nos ha creado la tabla con el nombre pacientes, como lo podemos ver en la parte superior. Aquí esta hoja, en esta hoja no, sino en esta pantalla podemos observar tres campos o tres elementos en los cuales vamos a trabajar. Uno es el nombre del campo. El nombre del campo es, allí podemos ingresar el nombre de cada uno de los campos o columnas que tendrá nuestra tabla. Tipo de datos. El tipo de datos hace referencia a qué dato va a tener el campo que estamos ingresando. Puede ser campo numérico, campo de moneda, campo texto u otro. Y en la descripción, aquí en la descripción, lo que nos dice es que podemos dar información adicional al campo que estamos ingresando. Antes de trabajar o de entrar a mirar el tema de la creación de la tabla en la vista de diseño, es importante definir qué tipo de datos se van a utilizar para los diferentes campos, de tal manera que cuando vayamos a ingresar la información en la vista hoja de datos no se vayan a crear problemas de incompatibilidad de datos o de tipos de datos. Entonces, para ello es importante definir qué tipo de datos vamos a utilizar. Entonces, acá vamos a ver que existen diferentes tipos de datos. Entonces, el primer tipo de datos que vemos se denomina texto corto. El texto corto contiene 255 caracteres, es alfanumérico y en ellos podemos ingresar números telefónicos, letras
nombres de personas, direcciones y números que no se vayan a utilizar para hacer cálculos matemáticos. Entonces, para nuestro ejemplo, vamos a ingresar nombre y el nombre va a ser un texto corto. Vamos a ver otro tipo de dato. El otro dato es un texto largo. El texto largo tiene las mismas características del texto corto, pero este no tiene límites de caracteres. Se puede ingresar cualquier información. Ese se utiliza para observaciones. Para el campo de observaciones, allí podemos escribir sin ninguna restricción. Luego sigue el campo numérico. Campo numérico, este campo lo utilizamos para hacer cálculos matemáticos entre varios elementos. En nuestro ejemplo vamos a colocar cantidad de pedidos. Luego tenemos el campo fecha y hora. Este lo utilizamos para introducir fechas y horas, registros de fechas de ingreso, registro de fechas de salida, horas de entrada, horas de salida, que podemos ingresar. Entonces podemos colocar acá fecha de ingreso. Luego tenemos el campo moneda. El campo moneda lo utilizamos para representar valores monetarios como precios de productos totales. Además podemos colocar acá precio unitario, el nombre de nuestro campo. Luego vemos el campo de autonumeración. Campo de autonumeración se utiliza para que haya una secuencia en los datos que estamos ingresando. Entonces podemos decir que una autonumeración puede ser número. Luego podemos ver el campo si no. El campo si no se utiliza como una casilla de activación, de tal manera que si la dejamos activa nos indica que es positivo, y si la desactivamos que es negativo. Entonces podemos decir acá licencia de conducción, y allí ya nos queda nuestro campo de sí y no. Continuamos. El objeto OLE. El objeto OLE se utiliza para almacenar imágenes, sonidos y video. Entonces podemos acá colocar la foto de la mercancía. Seguimos con el hipervínculo. El hipervínculo vincula a un correo electrónico a una dirección URL. Entonces podemos decir que nuestro campo se puede llamar trabajos realizados. Ya allí ya podemos ubicar nuestro campo tipo hipervínculo. Luego tenemos el datos adjuntados. Los datos adjuntados permiten adjuntar archivos a un campo, como puede ser la hoja de vida de un empleado. Aquí colocamos hoja de vida. Tenemos los dos últimos, que es el campo calculado y el campo o el tipo de datos de asistencia para búsquedas. El tipo calculado es el que nos permite crear un campo a partir de campos existentes, utilizado para calcular o para ingresar valores numéricos. Entonces allí podemos crear un campo calculado con el campo sueldo y con el campo horas trabajadas, y el asistente para búsquedas
es el que nos permite generar un menú de opciones para ser seleccionadas por el usuario. Por ejemplo, podemos crear una lista de productos y seleccionar alguno de esos productos cuando vayamos a ingresar nuestros datos. Esos son los tipos de datos que manejamos: texto corto, texto largo, número, fecha y hora, moneda, autonumeración, signo, objeto lee, hipervínculo, datos adjuntos, cálculo, campo calculado y asistencia para búsqueda. Unos se usan más que otros, pero pues estos son los elementos o los tipos de datos que manejamos en Access. Ahora les voy a mostrar que existe otro elemento importante en nuestra vista de diseño. Como les comenté antes, aquí en la opcional podemos escribir acá cantidad de pedidos solicitados por el cliente, o podemos colocar acá muestra el tipo de mercancía a enviar. No es obligatorio que aquí haya una información. Ahora nos vamos a centrar en esta parte donde dice todos los objetos. Este es el llamado o conocido panel de navegación. Todos los elementos que integran una base de datos deben estar agrupados en esta área. Las tablas, los formularios, las consultas y los informes y las macros deben estar agrupados en esta parte. Aquí podemos copiar, pegar y eliminar los elementos que aquí tengamos. Si los vamos acá, aquí podemos ver que podemos filtrar por grupo, podemos filtrar todas las tablas, podemos filtrar todas las consultas, todos los formularios, todos los informes, o podemos ver todos los objetos de Access. Aquí podemos agrupar o podemos ver la información por fecha de modificación, fecha de creación, tablas y vistas relacionadas, tipo de objeto, o podemos crear nuestro propio grupo acá donde nos dice personalizado. Aquí con estas dos flechas podemos ocultar, y con estas dos podemos mostrar nuestra hoja de panel de navegación. Hasta aquí va este video. Les agradezco que hayan visto este canal, que hayan visto el video. Vamos a seguir en el próximo hablando más sobre tablas. Vamos a ver más sobre tablas. Vamos a ver ya la hoja vista de datos. Y vamos a seguir viendo algunas características adicionales que tiene el panel de navegación. Les agradezco su atención por este video y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias y hasta pronto.